Termina la película y escucho que el niño le dice a su papá de que, pa, yo quiero ser Miles Morales, ¿me compras los tenis? Buenas tardes, acá habla Dick Grayson. Buenas tardes, quisiera hacer una orden de pizza. Que va a estar pesado, vocalmente, emocionalmente va a estar pesado, y sí lo fue. Grabar la tercera temporada de Invincible me dejó afónico cuando grabé. Hey familia, ¿cómo están, dudes? Sean bienvenidos a un episodio más bien el primer episodio de este maravilloso programa Archivo Cartoon. Oigan, gente, muchas se van a estar preguntando qué está pasando, qué es esto, qué es este nuevo formato, qué es este lugar. Pues bueno, es un nuevo programa de entrevistas con actores de doblaje muy conocidos por todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Hoy está con nosotros alguien que seguramente han escuchado todos ustedes desde niños. Es alguien que ha logrado salvar el Spider-Verse, ha sobrevivido a una invasión viltrumita, se ha convertido en un demonio motosierra, ha entrenado para convertirse en ninja también, ha navegado por el país de nunca jamás y por alguna razón lleva tanto tiempo siendo la voz de Timothée Chalamet que probablemente conoce su forma de hablar mejor que el propio Timothy. Entonces, por favor, todos démosle un fuerte aplauso a Emilio Treviño. Hey, gracias por invitarme, amigo, hermano. ¿cómo estás? De gala, qué cool set, qué cool programa, qué cool todo. Gracias por invitarme. Pues muchas gracias por darnos el honor de ser el primer episodio para mí es un honor que me hayas invitado. Qué bonita introducción, qué bonito. No, a ti, muchas gracias. Oye, Emilio, para empezar, pues me gustaría platicar un poquito desde tus inicios, desde que comenzaste, porque me parece que comenzaste muy niño, ¿no? Empezaste muy joven. Sí, empecé a los 5 años. Llevo justo este año cumplí 22 años de carrera trabajando como actor en teatro, en cine, en televisión y en doblaje. Y la verdad para mí ha sido una aventura. Ahorita que decías lo de Nunca Jamás, ya ni me acordaba justo de Jake y los piratas de Nunca Jamás. Han sido muchos años de vivir muchas cosas, muchos personajes. Tenemos que investigar quién se llevó nuestro cofre y recuperarlo. ¡Rápido, marinos! ¡Suban! Capitán Garfio, es mejor que nos vayamos. De vivir muchas cosas, muchos personajes. Has pasado por mil voces, la verdad. Ahí sí me ayuda el editor a poner un listado de todas las voces que ha hecho. Híjole, a lo mejor no cabe en la pantalla. Ya ni yo tengo la lista, ¿verdad? Posiblemente ni quepa en la pantalla, pero ahí vamos a ver cómo lo ponemos. Oye, de niño, ¿eras consciente de cómo era trabajar con producciones de estudios tan grandes? ¿O para ti era como algo normal, como algo del día a día? Para mí era como así como tenía amigos en la escuela que en las tardes iban a sus clases de karate o iban al fútbol o no sé. Para mí era normal en las tardes ir a dar funciones de teatro o ir a grabar en doblaje, como que lo veía como esa actividad que todos los niños hacen en las tardes, que está relacionado directamente con lo que les apasiona y con lo que les gusta. Solo que pues a diferencia de eso, pues este era un trabajo ya, ¿no? Que tampoco era consciente al 100% de lo que conlleva un trabajo. Cuando empecé tan pequeño que a los 5 años, ¿cómo le explicas a un niño que es un trabajo, no? Solo sabía que lo tenía que hacer. Es que es chamba, pero pues es divertido también. Para mí sí, no deja de ser divertido. El día que deje de ser divertido, para mí lo dejo de hacer, que no creo que pase, pero para mí siempre fue como, lo veía así, tal cual, como veía amigos en la escuela que, pues tú fuiste al karate en la tarde y pues yo fui a grabar Llegué los piratas de Nunca Jamás. Para mí era algo muy normal. Ok, y por ejemplo, ¿cómo era la relación con tus amigos? O sea, ¿qué te decían? O sea, por ejemplo, ¿alguien descubrió que eras la voz de algún personaje y como que cambiaba su forma de ser contigo o algo así? Sí, o sea, en la primaria me costó trabajo tener amigos por eso, porque de alguna forma era muy extraño como... Sí, o sea, de niño a mí me bulearon muchos años en la primaria, como de primero a cuarto de primaria, que ahí estuve en una escuela, me bulearon muchos años porque para ellos era muy raro, como este niño viene a decir que grabó en La Era de Hielo y no me creían. Para ellos era como, eso es falso, claro que no, está mintiendo por convivir. Y para mí era, de verdad, ¿no? Hoy fui en la tarde a grabar Vecinos Invasores, o fui a grabar Una Noche en el Museo. Para mí eso era lo normal y justo debido a que como que me bulearon tantos años por eso, cuando me cambié de escuela a la otra, yo archi recontra mega traté de ocultar que nadie supiera a qué me dedicaba ni qué hacía. Y en algún momento eso ya no fue posible. Creo que la primera vez que alguien descubrió como que yo grababa en algo fue por Buena Suerte Charlie, que fue igual de las primeras series que grabé en doblaje. Ok, y el visitar a la abuela cuando le quitaron la grasa de su enorme trasero no son vacaciones. DJ, deja de pensar en misterios. Ok, llave giratoria, es tu última misión. Lleva a Feliz Caballo muy lejos.
Y me acuerdo que en primaria alguien como que se quedó, ya sabes, que pasaban como los créditos después de las series como Saki Cody o Buena Suerte. Y salía ahí los nombres, ¿no? De las voces de los personajes. Y dijo, este nombre me suena. Y luego Treviño dijo, este yo lo conozco. Y entonces ya un día llegó alguien y dijo, hey, él grabó en esta serie, y así pues ya se empezó a enterar la gente, pero yo lo oculté mucho tiempo. Qué raro, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque apenas hace unas semanas entrevistamos a otra chica, ella tiene 11 años de edad, y ella sí decía que sus amigos se emocionaban y la felicitaban y demás. ¿Cómo crees que ha cambiado con el paso del tiempo la percepción del público? Yo creo que para empezar, la exposición que dan las redes para todos los actores y hablando también como del gremio del doblaje, la exposición ha crecido enormemente, y entonces obviamente eso también hace que la gente te vea de otra manera, como que tenga más apreciación por el trabajo de los actores. Pero yo creo que cada quien como que es muy difícil. Yo empecé tan pequeño que a los 5 años pues es obvio que a ver, si yo me pongo del otro lado, yo tampoco hubiera creído que alguien me dice soy la voz de tal personaje. A los 5 años ni siquiera sabes qué es doblaje. Para ti lo que ves en las pantallas, en el cine es real, ¿no? Como que cuando eres tan pequeño no eres consciente de eso. Conforme fui creciendo, de alguna manera, pues sí, obviamente el punto de vista de tus compañeros cambia. En la prepa, pues sí, cuando se empezaron a enterar que grabé Lego Batman o lo que sea, pues sí era cool, ¿no? Pero antes de eso, cuando eres más chico, no eres cool. Además, yo era un niño muy sensible, que me daba todo sentimiento, entonces no era tan cool de niño. Ok. De los personajes que hacías de niño, ¿hubo alguno que sintieras que hoy escuchas y que te cuesta mucho trabajo reconocer tu propia voz? No, sí reconozco mi voz de niño muy rápido. Sí la reconozco rápido y tengo buena memoria y tengo muy grabado dónde, cuándo, con quién, en qué etapa grabé cada cosa. O sea, hasta me acuerdo, hubo una película que grabé hace años que se llamaba El Delfín, como El Delfín, la historia de un soñador, una cosa así, era de animación. Y ya me acuerdo que ese día la grabé en mi cumpleaños, que yo me emocioné muchísimo porque me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿quieres? Si no, lo vemos otra fecha porque es tu cumpleaños. No tienes por qué ir a grabar en tu cumpleaños. Y yo, no, ese es el mejor plan. Quiero ir a grabar en mi cumpleaños. Sí, claro. Es lo mejor que me puede pasar. Y me acuerdo que fui a grabarla en mi cumpleaños y todo. Y me acuerdo de cada cosa, dónde estaba, con quién estaba. Sí, todo me acuerdo perfecto. Wow. ¿Y también recuerdas los castings que a lo mejor perdiste o ya no te eligieron a ti? Sí me acuerdo, pero no de todos. También pasan tantos que de repente pues ya pierdes la cuenta, pero sí me acuerdo de algunos. Pero también conforme va pasando el tiempo te vas acostumbrando y también vas entendiendo, al menos desde mi punto de vista, como que cuando no te quedas en un proyecto, desde mi punto de vista es porque tal vez tú no eras el indicado para ese proyecto, pero otro proyecto está ahí esperándote y necesitabas ese tiempo y esa energía para ese otro personaje. O sea, me ha pasado con Peter Parker del MCU, que hice prueba de voz, no me quedé. Y luego al año llegó Miles Morales y me quedé como Spider-Man ahí en la saga de Into the Spider-Verse. Una vez audicioné para Avatar de James Cameron, para la segunda película, y no me quedé, y a la semana me hablaron para otro casting de una película que fue The Fabelmans, y hice audición para el protagonista, para Sammy Fabelman, y me quedé, y se iba a grabar en las mismas fechas de grabación que Avatar. Entonces siempre como que, y si me dieras a elegir hoy en día, preferiría grabar The Fabelmans. Entonces como que siento que los personajes también lo eligen a uno, y como que uno aprende a soltarlo más rápido conforme van pasando los años, y entiendes que no te quedes en un casting nunca es personal. O sea, el 60% no tiene que ver contigo. Sí, siento que tarde o temprano llega el indicado que es para ti, ¿no? Sí, siempre. De que llega. De todos los que no has podido estar, ¿cuál dirías? Ay, este fue el que más me dolió, o este me hubiera encantado. Pues tal vez, ay, no sé, es una buena pregunta. Es que todos los he soltado. Te diría Peter Parker, pero la verdad igual. O sea, hoy si me pusieras a elegir entre Miles o entre Peter, la verdad elegiría a Miles Morales. Me siento más identificado con Miles, creo que conecto más con el personaje. La historia que ha tenido me ha emocionado más, y como actor para mí ha sido un reto enorme grabarlo. Entonces, como que siento que no cambiaría ninguno. Ok. Y cómo, bueno,
partiendo justo del tema de Spider-Man, después de que llegó Miles, ¿tú sentiste inmediatamente como que era un proyecto enorme, un papel muy, muy grande, o solo dijiste como, pues un Spider-Man más? No, a ver, para mí fue un proyecto grande en el sentido de Spider-Man siempre ha sido mi superhéroe favorito. Ok. De todo Marvel, de todo DC, de todos los superhéroes, mi superhéroe favorito desde que yo tengo memoria ha sido Spider-Man. O sea, la primera película que yo tengo memoria de haber visto en una sala de cine fue Spider-Man 2 de Sam Raimi. Entonces, y mi adolescencia fue marcada por Andrew Garfield también como Spider-Man. Siempre ha sido un personaje que me ha inspirado mucho. Y cuando llega la audición de Miles Morales, yo sabía que, ya había pasado la de Peter Parker, entonces como que dije, esta es mi oportunidad para ser mi superhéroe favorito y para mí era un proyecto que sí le quería poner todo el corazón. No teníamos, eso sí, ni idea de la escala en la que se iba a convertir Into the Spider-Verse porque ya había salido Tom Holland en el MCU. Fue una etapa en donde todo mundo, si tu película no está conectada al MCU, como que a la gente no le importaba, ¿no? Sí. Es como, ¿está conectada o no? Si no está conectada con lo que viene de Infinity War, a nadie le importa, ¿no? Que empezaban a salir cosas extra, ¿no? Y la gente decía como, Exacto, como que lo que importaba era qué está conectado. A fuerza tenía que estar conectado a algo. Sí. Y Miles Morales no era muy conocido en ese momento. Ya tenía un rato de salir en los cómics. Yo empecé a grabar a Miles mucho antes de Into the Spider-Verse. Lo empecé a grabar en una serie que salía en Disney XD. Hice el casting, me quedé. Empecé a grabarlo en esa serie. ¡Te diré quién! ¡Soy yo! Tu amigo y vecino, el Hombre Araña. Me gusta cómo te mueves. No sé si eres un buitre o un pollo lunático. ¿Brillante? En miniatura. La llamo... ¡Ay, mis ojos! Y de alguna manera fui creciendo con el personaje. Cuando llegué Into the Spider-Verse, grabo los trailers y yo estaba consciente de que era una gran película. La animación se veía increíble y me enamoré por completo de la historia cuando grabamos la película. Pero sí tenía un miedo como de a ver cómo la recibe la gente porque era un volado, como que la gente solamente conocía realmente a Peter Parker, no estaba conectada al MCU y era una película de animación en un momento en donde la animación todavía tenía mucho juicio de parte de la audiencia, como que si todavía hay personas que ven una peli de animación y piensan que es para niños, en ese momento todavía más. Entonces creo que justo Into the Spider-Verse ha sido una película que rompió con ese paradigma. Cuando se estrenó le fue muy bien en cines, pero realmente a la primera de Into the Spider-Verse reventó cuando llegó a la plataforma digital, a Netflix. La gente la empezó a ver y fue de boca en boca que la gente empezó a decir, se empezó a hacer famosa como la mejor película de Spider-Man, ¿no? Y luego cuando la nominan al Oscar, como que la gente le puso atención y cuando gana el Oscar, ahí fue cuando reventó todo y para mí fue como un shock ver el recibimiento de la gente y que la gente empezó a obsesionarse con Miles y con el universo de Into the Spider-Verse, pero nunca vimos venir como ese nivel de éxito, no, nadie lo vio venir, ¿no? Sí. Oh, ¿cómo crees? Oye, Miles, ¿sentiste el terremoto anoche? ¿De qué me hablas? Si anoche dormí como un bebé. Oiga, ¿Peter tenía un lugar donde podamos hacer otra de estas? Bueno, Einstein dijo que el tiempo es relativo, ¿no? Una locura, ¿no? Siento que fue un boom muy grande, como al nivel de K-Pop Demon Hunters, por ejemplo. Duro. Porque era un personaje nuevo, o sea, era un personaje que, si bien ya existían los cómics y ya lo conocían los fans de los cómics, pues para la industria del cine creo que era bastante nuevo, ¿no? Muy nuevo. Para mí fue muy bello ver como a un personaje que le empecé a dar voz desde hace tantos años, como verlo crecer de alguna forma y ver cómo la gente lo recibe y cómo ahora niños es muy normal ver que van vestidos de Miles Morales o que quieren ser Miles Morales o que traen los tenis o para mí es muy, muy especial. ¿Recuerdas algún comentario de un fan que haya cambiado completamente tu perspectiva que tenías del personaje? Sí, completamente. El día que estrenó Into the Spider-Verse, yo me acuerdo que compré boletos, se estrenó en diciembre, en Navidad. Y me acuerdo que yo fui, también yo dije, a ver si la gente va en Navidad a ver una película de Spider-Man. Fui con mi familia, compré los boletos, entro a la sala de cine y me acuerdo muy bien que estaba ahí en Metrópoli Patriotismo, en ese cine. Ok. Y estaba con mi familia y de repente, antes de entrar, me acuerdo que el niño estaba como de, papá, pero no entiendo, ¿por qué este no es Peter Parker? Es que se ve distinto, no conozco a este Spider-Man. Y Peter Parker. Y yo estaba como de, saquen al niño del cine, lo vetado, no puedes ver la película, ¿no? Y ya empieza la película, termina la película y me acuerdo, como un recuerdo muy vívido, que el niño estaba acá al lado de mí porque yo estaba con mis papás y mi hermano acá. Termina la película y escucho que el niño le dice a su papá de que, pa, yo quiero ser Miles Morales, ¿me compras los tenis?
para mí fue como, ese es como que el trabajo está hecho. Si un niño conectó con el personaje a tal grado que quiera ser Miles y que lo haya inspirado a ser ese superhéroe, para mí fue como el trabajo está hecho y me marcó mucho. Y también ahí entendí como la responsabilidad tan grande que tenía yo con el personaje y de cada que regresara en las películas, dar lo mejor de mí para que esa experiencia siempre, esa magia siempre suceda con la audiencia y con los niños, que sea su primera vez. Tal vez es su primera vez yendo al cine, como para mí fue Spider-Man 2, entonces esa era la responsabilidad que estaba en juego. Tal vez es la primera impresión que tiene del cine, de la experiencia audiovisual del personaje y me emocioné muchísimo. Y es un nuevo ídolo, ¿no? Incluso de seguro hay muchos fans que prefieren a Miles Morales, incluso antes que a Peter. Acabo de distraer, creí haber visto que tenías los tenis de Miles Morales. No son los de Miles, pero son parecidos. ¿Qué consideras que hayan dicho, bueno, los del equipo de Sony y todos ellos, qué consideras que hayan dicho de tu casting para que dijeran, él no es Peter, pero él es Miles? No sé, es una gran pregunta. Debería entrar a los de Sony a preguntarles, no sé. A ver, cuando me invitaron no creo que haya sido tal como de no es Peter, es Miles, porque aparte el casting, digamos que es distinto. El de Peter fue con Disney, que de alguna forma, pues sí, era para el MCU, y Into the Spider-Verse fue absolutamente para Sony, porque la primera aparición de Peter ni siquiera fue de Tom Holland, no fue en una película de Spider-Man, fue en Civil War, que pues es absolutamente Disney, ¿no? Sony no tiene nada que ver ahí. Y yo creo que sí son cosas que yo sí me atrevo a decir que más bien es como del destino, como que no están relacionadas una con otra, solo pasó. No sé qué habrán visto que me quedé y ya con lo de Into the Spider-Verse volví a hacer casting, o sea, no porque me haya quedado en la serie me hablaron para Into the Spider-Verse, o sea, me hablaron para grabar los trailers porque había grabado al personaje, pero después hice casting junto con muchos actores y me volví a quedar. Yo creo que solo es una conexión ahí simbiótica con el personaje muy bella. Creo que Miles tiene mucho de mi visceralidad, mucho de mi... Creo que Miles, a diferencia de Peter, es un personaje mucho más impulsivo, mucho más, de alguna forma que no le gusta seguir las reglas, sino le gusta seguir su instinto y su camino y los valores en los que él cree. Y creo que eso es algo muy, muy característico del personaje, que me identifico mucho con eso. Y también el ADN latino que tiene me enorgullece mucho como poder estar ahí en un proyecto así, que sea puertorriqueño Miles y que haya crecido en Brooklyn, para mí es muy especial. Ok, y sientes que además de la voz, obviamente, sientes que también tiene parte de tu creatividad o de tu mensaje. ¿Tú llegaste a proponer como alguna idea, alguna frase? Yo creo que no propuse alguna frase. Yo creo que lo que traje fue solo como mi esencia y lo que sí tengo muy en claro es que llevé a mi niño interno que jugaba a ser Spider-Man niño a la sala de grabación. El primer día de grabación que tuvimos en Into the Spider-Verse, me acuerdo que llevé por debajo como mi playera con la que tenía de Spider-Man de cuando estaba más chavito y que me lo llevaba a todos lados, a la escuela y todo. Wow. Todavía me quedaba y me la llevé puesta. Ajá. Y me acuerdo que Charles Herrera, que en ese momento era el cliente de Sony que estuvo ahí con nosotros, me dijo, todo va a salir bien, porque yo estaba muy nervioso de cómo iba a recibir la audiencia mi trabajo como Spider-Man y todo, y Charles me dijo, todo va a salir bien y la audiencia va a conectar contigo si llevas a ese mismo niño de 10 años que jugaba a ser Spider-Man en su casa. Si traes esa energía aquí al atril y se la prestas al personaje, la gente allá afuera va a conectar contigo, porque Spider-Man es un personaje, creo que es el mensaje principal de Into the Spider-Verse, que cualquiera puede usar la máscara, ¿no? Todos tenemos la capacidad de ser un héroe y con pequeñas acciones en el día a día. Entonces, como que lo que sí tengo muy consciente que le sigo prestando a Miles es a mi niño interno que sueña con ser Spider-Man y con ser mejor cada día y que trata de levantarse todos los días y hacer lo mejor que puede. Ay, qué bonito mensaje. Me dieron flashbacks como de la chaqueta de la suerte de Drake y Josh. Sí, que la llevaban siempre a todos lados. Y funcionó. O sea, fue un gran funcionó, me quedé. Te quedaste y quedó perfecto también. Muchas gracias. ¿Qué escena de Miles sientes que te haya costado más lograr, tanto en el ámbito emocional como llegar al sentimiento en el que estaba Miles? Porque justamente la película muestra todos los aspectos de Miles, ¿no? Sí. Los Miles feliz, Miles enojado, Miles triste. Sí. ¿Cuál momento crees que te haya costado más doblar? Yo creo que me costó trabajo, pero porque me daba mucho sentimiento cuando grabamos esa escena. Ah, ok. Creo que lo he contado ya otras veces, pero para mí cuando grabamos Across the Spider-Verse siempre trato de fijarme como en cuál es el núcleo de la película que estoy grabando. Cuando trabajo a Miles nunca me fijo en Spider-Man per se. Siento que el superhéroe es algo que ve la gente dentro de él, pero Miles a sí mismo se ve como Miles, como un joven
que creció en Brooklyn, ¿no? Que está tratando de hacer lo mejor que puede cada día. Y a mi mamá no le gustan las películas de superhéroes, le chocan, no las ve. Las veía cuando yo era niño por mí, porque me llevaba al cine, pero no le gustan. Y cuando llega Across the Spider-Verse, grabamos el primer tráiler de la película, y cuando se estrena en redes, de repente un día llego con mi mamá y le dije, mira, te voy a enseñar algo, ¿no? Entonces la senté a ver el teaser de la película, y es un teaser en donde Río Morales, la mamá de Miles, está como hablando con él y le está explicando como que le da sentimiento de repente ver que su niño ya creció y que ahora le toca salir al mundo, y que le preocupa que la gente allá afuera no lo cuide como ellos han tratado de cuidarlo, y le dice la importancia de que no quiere que olvide que él es especial y que donde sea que él quiera pararse, siempre que nadie le diga que no pertenece ahí. Y cuando le pongo a mi mamá el teaser, mi mamá se soltó llorando, y yo de que, what the fuck, ¿no? Como que nunca le había gustado una película de superhéroes y jamás pensé que iba a llorar con un teaser de Spider-Man. A lo mucho pensé que me iba a decir, felicidades, ya tienes chamba, ¿no? Ya, o sea... y empieza a llorar y me dice, me da mucho sentimiento porque yo me siento así, como que no sé en qué momento creciste, y que mi niño ya no es un niño, y que ahora estás como saliendo al mundo y tu trabajo te está llevando a lugares en donde me da miedo que no te cuiden como yo te he cuidado, pero pues también sé que te tengo que dejar crecer y confiar en que es justo, solo es un salto de fe y que vas a estar bien y que no olvides quién eres. Entonces, como que para mí eso me conectó muchísimo con mi mamá. Para mí fue como un poco la relación y la clave de Miles en la segunda película, que es, en la primera película es como un niño descubriendo sus poderes y el mundo, ¿no? En un ambiente un poco más familiar. Aprendiendo a ser héroe. Pues. Aprendiendo a ser héroe y confiar en él, pero en la segunda película es este niño dejando de ser niño y convirtiéndose en un adulto para salir al mundo, ahora sí a descubrir quién es él y su identidad, y agarrarse de valor y soltar un poco la zona de confort para realmente empezar ahora sí a construir quién va a ser él y qué Spider-Man va a ser. Y cuando grabamos la película, me acuerdo que esa escena me tardé porque sí me dio mucho sentimiento de acordarme de mi mamá y de sentir como que esta película estaba siendo demasiado personal para mí. Ambas fueron muy personales para mí, porque la primera de Into the Spider-Verse, que la grabé antes de irme a Nueva York a estudiar actuación y dejar a mi familia y a todos, justo habla como de dar saltos de fe y de confiar en uno. Y esa fue mi etapa cuando grabé la primera, y en la segunda fue esta etapa en donde de repente mi carrera empezó a despegar mucho, la gente me empezó a conocer más y me paraban en la calle y todo, y de repente llega esta película y justo en una transición en donde yo empiezo a ser como un adulto joven y ya a salir a la vida, a explorar y a hacer mis cosas. Entonces me dio mucho sentimiento grabar esa escena, y como que se la quise dedicar también a mi mamá, como que quedara una carta de amor ahí en la película para mi mamá para el resto de nuestras vidas. Entonces sí fue una escena que me costó trabajo como no llorar. No llorar. Sí, porque aparte Miles estaba súper chill, ¿no? Sí. Grabando ahí. Pero bueno, fue una escena muy bella para mí. Híjole, qué fuerte reto, ¿no? Porque también, entonces, ¿fuiste a estudiar a Nueva York? Ajá. Terminando la primera película de Into the Spider-Verse, me fui a estudiar a Nueva York actuación. Estuve audicionando para la Academia de Strasberg del Actors Studio. Me quedé, me fui para allá y me fui un año. Dejé todo acá, mi chamba y todo para irme a estudiar y a prepararme, porque yo tenía muchas ganas de regresar y hacer cine. Entonces sabía que en ese momento de mi carrera ya había hecho teatro. Empecé en teatro antes que en doblaje y seguía haciendo teatro. Doblaje, tele había hecho muy poco, pero no había hecho cine aún. Y hasta que regresé de Nueva York fue que me quedé en mi primera serie filmando, y luego ya en mi primera película, que fue Confesiones. Pero fue una etapa donde justo dejé todo a un lado, a pesar de que había salido Into the Spider-Verse y que era el boom. Dejé todo para irme a preparar allá, y después ya regresé un año después. Ay, qué fuerte estudiar en Nueva York, y todavía actuación y todavía en inglés. Siento que todos se juntan, ¿no? Pero fue padre, ¿sí? Porque fue una enseñanza lego, o sea, como, no sé, vení yo de Into the Spider-Verse sintiendo como, soy Spider-Man, y llegué allá y es como, bro, la di en inglés, no te topo, ¿no? O sea, nadie me conocía, nadie nada, ¿no? Hay 70 actores talentosísimos ahí en la misma academia, con metas muy parecidas y que cantan increíble, actúan increíble, bailan increíble, y eso obviamente te pone en un lugar como, órale, ¿qué tengo yo que ofrecer a este medio y a mi profesión? Pero justo es como creer en uno mismo. Por eso digo, siento que Miles me ha elegido desde el primer momento, y lo entiendo bien su camino, porque ha sido muy parecido
al mío. Viviste la vida de Miles, literalmente. Sí. Qué locura. Oye, ¿y en cabina ha habido alguna escena? Bueno, es que a mí me da curiosidad saber cómo es grabar películas que tienen que evitar máximos spoilers, como que no se puede saber nada. Cuando te muestran las escenas, ¿te dan mucho contexto? ¿O ves las escenas como sin terminar? ¿O cómo funciona eso? Depende de la película y depende del proyecto. O sea, en Across the Spider-Verse, pues los spoilers me los chuté, nada más me hicieron firmar mi vida, ¿no? Ahí en contrato y ya de no que... decir nada. Sí, de que no puedes decir nada o te va a caer la migra de Sony. Pero ahí sí vi, más bien lo que pasa con las películas, lo que nos ha pasado con las películas de Into the Spider-Verse Across es que cuando las grabamos vienen casi en storyboard muchas cosas, otras sí vienen como una animación casi finalizada, otras vienen como... Hay dibujitos y te vas imaginando, entonces pues de repente sí te spoileas, pero te spoileas de la manera más anticlimática, ¿no? O sea, lo de la aparición de los flashbacks que hay como de otros Spider-Mans en Across the Spider-Verse, me lo spoileé leyendo el script, bro, ni siquiera viendo la pantalla. Es que ya estás leyendo la película, ¿no? Sí, bro, entonces... Es la manera más anticlimática y otras veces pues sí te enteras como ahí viendo la escena y todo. Y depende del proyecto, hay veces que viene muy protegido, hay veces que no. En la Odisea sí venía, por ejemplo, muy protegido. Cuando grabamos la Odisea de Christopher Nolan ahora, venía toda la pantalla en negro absolutamente, o sea, no se veía nada y de repente cuando hablaba tu personaje se abrió un ovalito para que le veas la cara a tu personaje, lo grabes en boca y se cerraba el ovalito y te venía ahí en el script, nos venía una descripción de qué estaba pasando en la escena, ¿no? Aquí Telémaco está hablando con su madre porque bla, 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 para que tengas contexto, pero ahí sí, por ejemplo, venía protegido, no veíamos nada. Qué loco. ¿Y eso que ya sabemos qué va a pasar? No, sí. Bueno, sabemos que viene una siguiente película de Spider-Verse. ¿Estás emocionado por ella? Bueno, obviamente, sin contar absolutamente nada que no puedas contar. Estoy muy emocionado. ¿Has tenido algún tipo de acercamiento con la película? No, nada. Yo me voy enterando cuándo va a ser la fecha de estreno conforme van publicando ahí en redes. Conforme se va atrasando, ¿no? O sea, conforme se va atrasando, pero no tengo absolutamente idea de nada. Ok, bueno... Sabremos que va a ser una gran película y ya viene, creo que a mediados del próximo año, ¿no? Me parece. Estoy seguro, creo que sí. Para cerrar con la parte de Miles y de Spider-Man, después de ya 2 películas siendo Miles Morales, ¿qué crees que tú entiendes de él que nadie más podría entender de la misma manera? Órale, esa es una buena pregunta, nadie me había preguntado eso. Muy buena pregunta. Es que no me atrevería a decir como esto solo lo entiendo yo y nadie más porque creo que sería algo egocéntrico y creo que a veces los fans de Hueso Colorado llegan a entender cosas que incluso me atrevería a decir que a veces los actores lo entendemos o de hasta después o no sé, hay fans que de verdad estos personajes significan tanto para ellos que me atrevería a decir que llegan a entenderlo al menos incluso como los actores. Si acaso como que creo que el único truco de magia que nadie entendería más que yo es como qué partes de mí le presto a Miles, que es una complicidad entre él y yo que solamente él y yo sabemos como qué parte de mi vida, qué momento de mi vida, qué conexiones, qué relaciones de mi propia vida le presto a Miles para contar su historia, ¿no? Creo que ese es el único secreto que tal vez nadie sabrá y que yo me llevaré a la tumba de viejito y solo Miles y yo sabemos, pero hay muchas cosas del personaje que me resuenan, cosas que le pasan al personaje que yo mismo he vivido y que a la hora de contar su historia me resuenan en un lugar muy especial y muy específico. Entonces creo que esa es la única cosa que tal vez solamente él y yo entenderemos, ¿no? Como qué partes se mueven para mí a la hora de trabajar a Miles. Pero sin duda creo que el personaje está ahí para... Hay una frase que me encanta que decía, creo, el actor de Hagrid, ¿no? En Harry Potter, que decía, cuando yo ya me muera de viejito, tal vez yo no estaré, pero Miles seguirá ahí, ¿no? O sea, cada que alguien le ponga play a Into the Spider-Verse o Across the Spider-Verse o Beyond o lo que sea, su historia se volverá a contar y esas partes de mí seguirán vivas ahí y resonarán con la audiencia. Y es el legado, ¿no? Que siempre va a quedar ahí. Es lo más bonito del cine. Justo. Oye, pues, bueno, es momento de hacer unas pequeñas dinámicas. Estoy listo. Pues mira, en la parte de aquí atrás tenemos una ruletita. ¡Un auto! Pues bueno, es una ruletita con diferentes retos. Entonces, pues nada más vas a girarla y yo te voy a explicar de qué trata, ¿va? Excelente. Va, pues cuando gustes. Ok, venga. Ay, con sonidito y todo, ¿eh?
Fragmentado. Ok. Mira, te cuento. Te voy a dar una frase de algún personaje. No es un personaje que hayas doblado, es diferente. Ok. Y tú lo tienes que decir con diferentes emociones, como amenaza, nostalgia, sarcasmo, furia. Ok. Y vamos a ir cambiando, ¿va? Ok. Acá está mi cámara. Quiero pedir una cámara, ya no voten por él. Vamos a ir con una de Shrek. De Shrek. Vamos a la típica frase, bueno, el chistorete que dice mejor afuera que adentro. Mejor afuera que adentro. Ajá. Va. Mejor afuera que adentro, siempre lo he dicho. Pero lo vas a decir con diferentes emociones, ¿listo? Ok. Va, empezamos con amenaza. Amenaza. Ay, con mejor afuera que adentro, me encanta. Ey, bro, mejor afuera que adentro, ¿eh? Me sentí tenso. Ojito ahí. Nostalgia. Mejor afuera que adentro. Sarcasmo. Mejor afuera que adentro, ¿no? Eso sonó un alburzote. Todos estos clips los pueden sacar de contexto. No. Durísimo. Vamos con furia. Mejor afuera que adentro. Ok. Vamos con sospechas. Mejor afuera que adentro. Felicidad extrema. Mejor afuera que adentro. Culpa. Mejor afuera que adentro. Tristeza profunda. Mejor afuera que adentro. Y por último, celos. Mejor afuera que adentro. Ok, estuvo bien. Gracias, bro. Estos son los clips que pueden sacar de contexto. Vamos con la siguiente. ¿Listo? Bienvenidos al Roast de Millie. Vamos con preguntas flash. ¿Listo? Estoy listísimo. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Animación o acción real? Ambas. Ambas. ¿Ser invisible o poder leer mentes? ¡Uy! Poder leer mentes está duro, ¿eh? Hay mentes que no me gustaría leer, pero... Poder leer mentes. Ok. ¿Subtitulada o doblada? Que no me estés albureando, hermano. No. Prometo que no es albur. Ambas también, ambas. Ok. ¿Frío o calor? Frío. ¿Qué personaje se parece más a ti? Willy Wonka. ¿Hacer una voz nueva o repetir un personaje querido? Ambas. El equilibrio entre ambas, sí, ambas. Personaje... Estoy rompiendo las reglas, ¿verdad? Durísimo. Está bien. Personaje más difícil de doblar. Hasta ahora yo creo que ha sido Marty Mouser, de Marty Supreme. Ok. Si pudieras doblar cualquier personaje que aún no has hecho, ¿cuál sería? Un villano en Batman me gustaría. Ok. ¿Disney o DreamWorks? Ay, no me hagan esto. Ambas. Es que mis dos películas de animación favoritas, bueno, tengo una que no está en esas, pero tanto El Príncipe de Egipto de DreamWorks es de mis películas favoritas. Ok. Y Ratatouille con Disney y Hércules para mí son de mis películas favoritas de la vida. Entonces, ambas. Son buenísimos, son joyitas ambas. Son joyitas. También El Viaje de Chihiro, pero mira, Studio Ghibli no lo mencionaste. ¿Nunca poder usar tu voz normal o nunca volver a hacer voces? Pues no va a ser mi voz normal porque todas parten de mí. Así que si estoy yo ahí dentro, todas las demás pueden surgir. ¿Cine o streaming? Cine, siempre cine. ¿Qué personaje no volverías a interpretar? No volvería a ser a Lloyd Garmadon de Ninjago. Y por último, ¿interpretar un niño o un adulto? Yo creo que adulto. Ok, pues listo, ahí está la ronda de preguntas. Excelente. Muy buena, ¿eh? Estuvo duro, ¿eh? Me sentí comprometido en todas. Vamos con una última dinámica, ¿va? Estoy listísimo. Listo. Vamos con... Ese ya pasó. Preguntas flash. Puedes volver a girar. Vamos con Pizza Time. Pizza Time. Ok, vamos a ver. ¿Qué es eso? Estoy listo. Básicamente se trata de pedir una pizza Ok. con la voz de algún personaje que hayas hecho. Me encanta. No iba a ser tan fácil. Me encanta. Estoy listo. Puedes sí. elegir el que tú quieras. Creo que Robin de Lego Batman estaría tierno. Porque Ok. mira, Denji va a ser muy altanero y probablemente me van a colgar el teléfono. Y Miles es muy parecido a mi voz. Entonces, Robin de Lego Batman. Ok, va. Ay, una disculpa. Quien sea que hablemos. ¿A qué pizzería vamos a hablar? Creo que sí, ya. Patrocínanos, por favor. Por favor, patrocina este maravilloso podcast. Debes de saber que de niño sí me gustaba hacer bromas telefónicas a las pizzerías. Sí, Hice esta no va a varias. ser broma. Para aclarar, esta sí va a ser una llamada real. Yo invito la pizza, pero para que justamente pues no nos digan nada. Va a ser de verdad. Yo ya iba a ser más manchado, ¿eh? No, pues lo que tú quieras hacer, pero pues sí va a ser un Pero pedido real. Estoy Pues. listísimo, ok. Este es el clip de tirar. Va, pues aquí tienes la info. Ok. Igual ya en el podcast ya cortamos cuando mencionas la dirección y Ok, todo eso. Estoy listísimo. Va. Bati, papá, ¿estás ahí? No sabe. ¿Cómo? No te topo, bro. No, buenas tardes, acá habla Dick Grayson. Buenas tardes, quisiera hacer una orden de pizza.
No. No. Bro, le colgaron a Robin. Les va a marcar Denji. Esta es mi venganza personal, ¿ok? Que conste que es un pedido Buenas real. tardes, Domino's Pizza, que habla Denji de Chainsaw Man. Quisiera hacer una orden de pizza. Y no me cuelgue o si no me voy a transformar en motosierra. Me colgó, No puede ser. bro. Ni siquiera hola. No, bueno, se intentó y quedó súper bien, Se intentó. Mi venganza. Ay, ya. Ya solo toca Funa a la marca. No, no es cierto. Contéstenos, por favor. Me Si era un rompieron. pedido real, ¿eh? Sí, tenía sí la iba a hambre, pedir. Sí, íbamos a pedir la Sí, pizza. íbamos a la comer verdad. pizza. Excelente. Ni modo, hermano. Pero oye, estuvo bien, ¿eh? Gran dinámica. Gracias. Ok, vamos a el siguiente personaje del que me gustaría platicar contigo. ¿Tú cuál crees que sea? No sé. ¿Cuál será? ¿Denji? Ay, yo ya Y yo, sí, efectivamente. Sí, es Denji. Denji de Chainsaw Man. Es que ya leo mentes, bro. Oye, cuando viste por primera vez quién era Denji, ¿pensaste, este personaje está hecho para mí? ¿O cómo demonios voy a hacer a este personaje? Pensé cómo demonios voy a hacer este personaje. Ok. Denji, yo creo de todos mis personajes es el que menos se parece a mí. Nunca jamás voy a salir con una chica. ¿Cómo voy a traer a una muchacha a esta posilga? No, mi ciela, ya quisieras. Quiero que mi primera vez sea con la señorita Máquina. Sí tiene mi humor. Definitivamente tiene mi humor. Yo tengo un humor muy ácido que le presto al personaje, pero en muchas cosas de personalidad y formas de serie y de pensar, súper no se parece a mí. Cuando me habló Tabo Campos, el director de la serie, para grabar Chainsaw Man, me sorprendí mucho. Como que mi primera pregunta fue, ¿por qué yo? ¿Estás seguro? ¿No le quieres hablar a Pepe Toño Macías? Y me puse muy nervioso, pero la verdad Denji ha sido de los personajes que más he disfrutado hasta ahora y que más me he divertido, que más libertad creativa he tenido también de proponer, de meter frases del personaje que han trascendido y que se han vuelto como icónicas de la serie y de la película. Y nada, fue como ¿cómo demonios voy a hacer al demonio motosierra? Mencionaste que pudiste como tener libertad creativa, ¿no? De poder aportar un poco, porque tengo entendido que el protagonista en el anime en japonés siento que es muy distinto al que es en Latinoamérica, ¿no? Sí. ¿Tú de qué manera cooperaste para...? Justo algo que buscaba cuando empezamos a grabar Chainsaw Man, antes de grabar la serie me puse a leer el manga para entender al personaje, poder hacer trabajo de mesa, construcción del personaje y saber cómo quién es él y en esta historia que tiene dentro del arco de Máquina, como qué es lo que desea Denji, quién es. Y obviamente Denji es un joven que lo ha perdido todo en su vida. No tuvo mamá, a su papá lo asesinaron cuando era muy joven. Desde que tiene memoria trabaja para la mafia japonesa pagando una deuda que ni siquiera es de él. Ha tenido que donar riñón, un ojo, muchísimas cosas, y ha sido alguien que realmente como que la vida lo ha pisoteado. Y no creció, no tuvo una educación formal ni nada, y como la vida lo ha pisoteado tanto, tiene un humor acidísimo en donde no tiene respeto por nada ni nadie. Y yo, de las primeras cosas en las pláticas con Tabo cuando empezamos la serie fue que yo no quería que Denji sonara como a todos los protagonistas de anime de todas las series, ¿sabes? Okay. O sea, como que Denji no puede decir como, de veras, ¿no? O Tú dijiste, ese tiene que ser diferente. Sí, no puede, él no quiere buscar el One Piece, ¿no? Ni quiere ser Hokage, ni siquiera tiene una ética ni una moral tan limpia, ¿no? Entonces, es un personaje que yo quería que sonara distinto a los demás, y probamos un poco con la tropicalización de alguna forma, como buscando en la creación del personaje de si Denji es alguien que creció en las calles, que creció hablando como escuchaba a la gente, a las pandillas, ¿no? A la mafia, a la gente del día a día. Como obviamente no puede hablar como tan propio como Goku, ¿no? Entonces empezamos a jugar con eso, con meterle frases como el ñénguele. Ñénguele. O el... Ñénguele. Como chingas, Kobeni, ¿no? Ya me quiero ir. Ah, ¿cómo chingas? Ya mejor vete. Que además vienen conectado con la personalidad que tiene. Es alguien que ha sufrido tanto que no se toma en serio absolutamente nada en la vida. Y fue muy divertido como probar con eso. Para mí tenía muchas ganas de honrar a estas series con las que yo crecí, como Pokémon o Los Chicos del Barrio, donde de repente era súper normal escuchar a Jaime Memes diciendo desde la vecindad del Chavo, ¿no? Y Jaime Memes. Y también número 1 en Los Chicos del Barrio diciendo había un niño muy guapo que se llamaba Luis Miguel, ¿no? Y que de alguna forma creaban una intimidad con la audiencia, como nos hacía sentir que ese personaje sí vivía en nuestro mundo.
y que conocía nuestra cotidianidad. Entonces empezamos a jugar con eso y fue un proceso crear a Denji, porque además para mí fue como crear una parte que es Denji y la otra que es el demonio motosierra, que es en lo que se transforma la combinación de la conciencia de Pochita y de Denji juntos, que crea al demonio motosierra, a esta entidad mucho más sanguinaria, mucho más violenta, completamente visceral, y con hambre de venganza y de sangre. Y fue jugar con ambas cosas y construir a los personajes desde ambos lugares. Ok, está muy padre el ñénguele, es mi frase El favorita. ñénguele. ¿Cuál crees que es la frase más pasada de lanza que propusiste para Denji y que sí te la hayan aprobado? Más pasada de lanza. Ay, hay varias, ¿eh? Hay varias que yo no sé cómo me dejaron poner. A ver, ¿cómo chingas Kobeni? La neta, lo voy a confesar. A ver, a mí Kobeni, yo sé que los fans del anime me van a decir, Kobeni es un gran personaje en lo que viene del manga, ¿no? En lo que sigue para el personaje. Okay. Pero hasta la primera temporada, Kobeni es el personaje que peor me caía. Era como, la odiaba y todo el tiempo está llorando, todo el tiempo se está quejando, ¿no? Y cuando grabamos esa escena me salió del corazón ¿cómo chingas Kobeni? Y Tabo dijo, dude, esto es Denji, güey. O sea, ¿qué es más Denji que esto, ¿no? Y yo dije, súper lo van a batear y no, se quedó. Yo creo que los de Crunchy dijeron, bro, sí, estamos de acuerdo que chinga mucho Kobeni, lo vamos a dejar. Y se volvió iconic. Yo creo que esa o no me queda más que hacerme pendejo cuando se le junta a Makima y Himeno, también se quedaron, ¿no? No me queda más que hacerme pendejo. Señorita Makima, ¿sabe? Encontré la quién sabe qué cosa del demonio de las armas. Justo siento que la audiencia ya también como que esperaba que dijera algo así, ¿no? Sí, como que ya hacía falta. La audiencia ya estaba cada capítulo como a ver qué dice Denji en este episodio. Sí, padrísimo. ¿Y hubo alguna que hayas propuesto que era demasiado fuerte y que te hayan dicho que no? No, afortunadamente siempre mi regla para proponer algo tiene que ser algo que esté en pro del personaje, o sea que no puede salirse de personaje y que aporte a la historia. Si no aporta nada y nos distrae de la historia de quién es el personaje, no lo meto. Entonces, creo que nunca hubo una frase como que dijéramos, esta ya... Siempre estaba como en momentos específicos, ¿no? Nunca en un momento dramático del personaje donde nos estén enseñando algo más allá. Siempre fue como en momentos en donde Denji justo como que está viviendo la vida de chill. Okay. Como lo de Makima y Himeno, como con Kobeni, o cuando está desayunando con Himeno y que piensa que Himeno le está tirando la onda y es como, no, mi ciela, ya quisieras, ¿no? Como que no vine para eso. ¿Cuál crees que haya sido la escena que más pena te haya dado grabar? Porque dice muchas locuras, muchas barbaridades. No, muchísimas, bro. Sabiendo que hay gente como escuchándote mientras hablas. ¿Ha habido alguna? Muchísimas. La escena del vómito me dio mucha pena grabar esa escena. Que lo guacarean en la boca a mi querido Denji. La escena con Power, ¿no? Después de que la salva y cumple salvar a Nyako, y que le regala ahí un momento privado. Fue incomodísimo grabar esa escena. Varias. Denji me confronta con mi incomodidad bastantes veces. Es un personaje que me afronta con lo que para mí es incómodo. Ok, y has apoyado, bueno, también bastante con la adaptación, ¿no? Justamente para que se adecue justamente, pues, aquí. ¿Ha habido alguna ocasión en la que sientes que una traducción literal de plano no funciona del japonés al español latino? Creo que hay cosas que se tienen que adaptar porque las formas de decirlas nunca se puede hacer, sobre todo del japonés al español. Hay cosas que no se pueden traducir tal cual. Hay ideas como de repente que en japonés se está explicando la idea, pero una traducción tal cual acá no se entendería. Entonces ahí es donde la adaptación tiene que entrar y también para que los personajes conecten con la audiencia de este lado, ¿no? Con los personajes de este lado. Que en el caso de Chainsaw creo que la historia es tan poderosa y tan específica que conecta con todo mundo, ¿no? Todo mundo se puede identificar con Denji, con de repente no tenerlo nada y desear como poder vivir tu vida tranquilo, lo más tranquilo posible, poder pagar tu renta y que no te pase nada en la vida. Como que creo que al menos toda Latinoamérica se puede identificar con Denji. Fíjate, yo lo comparo un poquito con Shrek 2 en cuestión de la adaptación del doblaje. Siento que la tropicalización de ambas es increíble. Muchas Incluso gracias. Me atrevería a decir que es mejor que el japonés, el original, bueno, en mi propio punto de vista. ¿Hay algún chiste del doblaje latino que tú digas, 1000 veces le gana a la versión japonesa? Sí, hay varias. No solo de Chainsaw Man. Cuando yo era niño me acuerdo ver Naruto y ver el Orinita Vengo de Naruto. Era Prime, era joya, ¿no? El Jutsu 1000 años de muerte.
Hay varias. Creo que ha pasado en varios momentos del doblaje para Latinoamérica, sobre todo hecho aquí en México. Y en el caso de Denji, el ñénguele, la verdad, o sea, en japonés y en inglés no decía nada, solo decía como, let's go, venga. Dije, güey, nadie nunca dijo, venga, ¿no? O sea, me parecía muy como que sonaba doblaje. Ajá, y no me gusta, forzado, ¿no? Sí, no me gusta cuando el doblaje suena a doblaje, entonces como que estábamos viendo qué ponerle y salió el ñénguele, ¿no? Como decíamos, como una huevo, pero más soft. Sí, y más ya padre. salió el ñénguele. Se me va a quedar la frase, ñénguele. Ya la voy a terminar. El otro día le pregunté a ChatGPT, ¿qué es ñénguele? Y ponía así como frase popularizada por la serie Chainsaw Man. ¡Wow! ¿Qué, bro? Qué padrísimo, aquí imponiendo moda. Imponiendo moda. ¡Qué loco! Oye, y es un personaje también que siento que es complicado porque grita muchísimo, ¿no? Sí. ¿Alguna vez te has lastimado realmente grabando al personaje? Lastimado grave no, pero sí me ha retado a crecer mi habilidad vocal y de aprender a cuidar mi aparato fonador, ¿no? Y conocerlo bien. Cuando se transforma siempre en el demonio motosierra, una de las especificaciones muy claras es que la voz de Denji tenía que cambiar a algo mucho más violento, mucho más justo, como que el sonido de una motosierra. La voz tenía que dar el efecto de una motosierra. Entonces, probamos distintas voces para el demonio motosierra conforme íbamos grabando la serie. Y la que quedó fue justo encontrar un lugar que fuera sano para mí, para la hora de grabar, que no fuera a lastimar mis cuerdas ni nada, pero que no perdiera como esta violencia interna que tiene la voz del demonio motosierra. Y también crear la risa del personaje fue como algo muy característico, porque el demonio motosierra, a diferencia de los otros demonios, lo explican en la serie, que es el único que podría ganarle al demonio de las armas es un demonio que esté lo suficientemente loco, que no tenga nada que perder, que sea impredecible como para poder derrotar a todos los demonios. Y el demonio motosierra es impredecible porque está en la locura absoluta. Entonces, para él las peleas no representan miedo ni la muerte. Es como lo desea, lo ansía. Ajá. Entonces, crear la risa del personaje también fue todo un proceso para no lastimarme y que se sintiera lo más natural y real posible para la audiencia. Ok, lo más alocado, pero que tampoco, Sí, tampoco te hiciera daño, pues. No me hiciera daño, sí. Ok, ¿qué frase de Denji tú dirías? Bueno, más bien, ¿qué frase de Denji tú jamás dirías enfrente de tu mamá? Varias. Ni siquiera las puedo decir aquí, mi bro, pero hay varias. Lo puedes decir si quieres, ahí lo censuramos o algo. No, pues el de su objetivo en los primeros 3 capítulos de Chainsaw Man, super no lo diría nunca enfrente de mi mamá. Nunca diría la como chingas, Coveni, ¿no? No, hay varias. Mi mamá no ha podido ver Chainsaw Man. Okay, vio la película, la llevé a ver la película. Le dije, es la película, por favor, tienes que verla. ¿Qué opinó? Y ella quería ver la película. Me dijo, sí, quiero ir a la premiere. Nada, saliendo del cine me dijo, dude. Me dijo, llévame a ver Dune, llévame a ver lo que tú Wonka, quieras. llévame a ver Spider-Man. No me lleves a ver Chainsaw Man, bro. No, nunca. Mi hermano sí le gusta mucho Chainsaw. Mi hermano vio Chainsaw conmigo completo en la película también. A mi papá sí le gustó, pero mi mamá odió Chainsaw Man. Mi mamá me dice, es de tus personajes mi menos favorito. Siempre me dice. Ay, ese niño grosero. Es correcto. Wow, qué loco. ¿Cuál fue la cara de tu mamá cuando salió del cine? Me estaba regañando en la sala. O sea, cada que decía algo Denji me decía, niño Treviño, yo no te eduqué así. Le digo, no soy yo, es Denji, es un personaje, mamá. Entonces me hacía, nada más veía su cara de decepción absoluta, pero bueno, es un personaje. Ok, wow, qué locura, no me esperaba eso. Para seguir con el siguiente personaje que quiero hablar, bueno, no es un personaje, sino varios personajes. Ajá. Tengo entendido que también haces la voz de Timothée Chalamet. Sí. Hago chocolate, por supuesto. ¿Cómo te gusta? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Con nuez? ¿Estrafalario? ¿Quieres ponerte violento? ¿Como un simio? Es cuestión de tiempo antes de que lo mire desde el empaque de un cereal. ¿Crees que soy tan estúpido que me privaría de los mejores combatientes? En una gran mayoría de las películas en las que aparece. Sí. Tengo entendido también que lo llegaste a conocer en persona, ¿no? Sí, en la promoción de Duna parte 2. ¿Cómo fue la experiencia? Increíble. La verdad es un actor que admiro muchísimo. Lo conocí cuando me fui a estudiar a Nueva York antes de darle voz en cualquier película. Él ha sido un actor que ha inspirado mucho mi carrera y después ya volvérmelo a topar y poder platicar bien con él en la promoción de Duna fue un momento muy especial para mí y fue la reconfirmación de que desde mi punto de vista los mejores artistas de esta industria son los que tienen las mejores calidades humanas y él, la verdad es que fue un tipazo, fue una plática súper amena de aprenderlo muchísimo y me emocioné muchísimo.
Ok. Tengo entendido que lo viste más de una vez. Sí, esas 2 veces, o sea, antes de grabarlo en Nueva York, cuando yo estaba estudiando actuación allá, lo conocí en las calles de Nueva York y luego ahí en Duna parte 2 ya habiéndole dado voz en varias películas, sí. O sea, ibas caminando normal. Sí, iba caminando y me lo topé ahí en Nueva Wow. York, lo saludé, le dije, oye, pues yo soy Emilio, soy un actor de México, tú me inspiraste a venirme a estudiar acá actuación y solamente te quería agradecer porque ha sido las mejores experiencias que he tenido hasta ahora en mi vida y me agradeció. Me dijo que pues me deseaba toda la suerte del mundo y que ojalá en el trabajo nos juntara en algún momento. Y cuando regresé, justo me hablaron para un casting para darle voz en la película de The King, de David Mitchell, ahí en Netflix. Y me quedé y de ahí empecé a darle voz en Dune, en Wonka, en Don't Look Up, Murray Supreme, todo. Wow, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando lo viste? Me emocioné mucho, estaba muerto de nervios. Yo, la verdad, estaba muy nervioso, pero muy emocionado, sobre todo de conocerlo, de poder platicar con él. Y fue una grata sorpresa ver que es una muy buena persona y es muy divertido. Además, tiene un humor muy divertido. ¿Es ácido o un humor para todo público? Ácido. Ok. Tengo entendido que, pues bueno, aparte obviamente del doblaje, pues también eres actor, no sé cómo decirlo precisamente, pero te quería preguntar, ¿qué preferirías? ¿Es un qué prefieres? Ok. ¿Actuar con Timothy o doblar su voz y que él te dirija? Actuar con Timothy. Ok, en una misma película, ahí Sí. como coprotagonistas. Sí, me gustaría más. Estaría padrísimo. Sí. Después de Que se haga. que se arme Manifestando y aquí. manifestamos aquí. Manifestando Igual y aquí. si se hace, quién sabe. Que se haga. Ok. Después de interpretarlo tantas veces, ¿hay algo que Timothy hace actuando que ahora detectas inmediatamente y el público quizás no sabe? No, y por eso creo que es un extraordinario actor, porque Ok. nunca es el mismo en cada película. Siempre es distinto. Siempre es el personaje. Y eso es algo que me emociona mucho de ver su trabajo siempre, como que siempre es distinto. Nunca es igual. Nunca me confío de, es Timothy, y ya sé cómo no. Siempre el personaje cambia completamente la jugada. Ok. ¿Qué personaje suyo crees que ha sido el más complicado? Marty Mauser, hasta ahorita Marty Mauser de Marty Supreme. Ok. ¿Por muchos cambios de humor o...? Yo creo que el ritmo del personaje ¿El y la ritmo? visceralidad que tiene, creo que es un personaje con un nivel de narcisismo duro, Ujú. casi rayando en lo sociópata, pero que es tremendamente también adorable en muchos momentos, lo cual asusta duro, ¿no? Porque los narcisistas nunca son per se, o sea, si fueran odiables, pues nadie los pelaría y nadie les haría caso, ¿no? Pero el problema es que este tipo de personas son completamente adorables y divertidas y te enrollan en lo que ellos quieren sin que te des cuenta. Y hacer un personaje así fue abordar lugares oscuros de mí también y reconocerlos dentro de mí para poder prestárselos al personaje, pero abordar esos lugares da miedo y voltear a ver también. Todos tenemos un nivel de narcisismo, todo mundo. Pero voltear a verlo y reconocerlo y reconocer en qué lugares somos así para poder prestárselo a los personajes, creo que fue el reto enorme y en toda la película como no juzgar al personaje. De cuando tuve un screening antes de grabarla de Marty Supreme, yo pedí al estudio de grabación, a Sound Studio, que es de los mejores, yo me atrevería a decir el mejor estudio de doblaje que hay en Latinoamérica. Cuando íbamos a grabar la película, yo les pedí que quería tener un screening de la película para verla antes de grabar la película y poder tener tiempo para hacer trabajo de mesa y construir al personaje. Y cuando lo vi, mi primera impresión fue odio a Marty Mauser, ¿no? Como que es un idiota, lo odio, lo detesto. Y de repente el reto fue como, órale, ¿cómo voy a interpretar, cómo voy a encontrar eso dentro de mí si de alguna manera cuando tú odias algo hay una separación de por medio? Entonces fue como cuando eres actor te vuelves un poco del abogado de tus personajes y los defiendes y buscas no juzgarlos aunque hagan cosas dudosísimas y encontrar eso dentro de ti, ¿no? ¿En qué lugares yo me atrevería a hacer eso? Y creo que eso fue muy retador. Y es que aparte siento yo cuando la vi y cuando creo que también muchos que la vieron nos sentimos con mucha ansiedad y eso es lo que me gusta de las películas, cuando realmente sientes la emoción que transmite la película y yo cuando la vi sentía pura ansiedad, puro estrés. ¿Y tú cómo te sentiste al grabarlo? Ansioso 24/7, obviamente, súper ansioso y creo, a ver, nunca me gusta hablar como del objetivo de la película ni nada porque creo que lo bello del cine es que cada quien ve lo que quiere ver dentro de esa pantalla y eso genera un diálogo y es lo hermoso del cine. Pero parte de la incomodidad creo que es muy adrede, ¿no? Esa incomodidad que genera la historia y más bien a mí como persona ya punto y aparte de que haya trabajado en la película, a mí lo que me asusta un poco es como
ver gente que dice como yo quiero ser Marty Mauser, ¿no? Como que los inspira Marty Mauser. Para mí, creo que la película es, sí, obviamente es también como ver lo valioso que hay dentro de eso. Obviamente la vida no es bueno ni malo, ¿no? No son extremos, sino son grises. Y obviamente es un personaje que también tiene cosas que le rescato como su perseverancia, ¿no? Y su tenacidad para seguir y seguir y seguir y seguir. Pero también creo que la película hace una crítica enorme hacia estas personas narcisistas, sociópatas que cada vez vemos más día a día y incluso los vemos en puestos de poder durísimos en donde están dispuestos a pasar por encima de quien sea por cumplir con su objetivo, que a veces su objetivo puede ser un mero berrinche, ¿no? Como Marty. Es que también es una crítica social, ¿no? Bastante realista. Sí, duro. A veces los narcisistas, justo, repito, no se presentan como los grandes villanos, se presentan como estas personas completamente adorables y divertidas que cuando menos nos damos cuenta no tienen respeto alguno por nada ni nadie y a veces nosotros los llevamos a puestos de poder que no deberíamos, no los llevamos a los torneos de ping pong que no deberíamos. Entonces creo que es una película muy interesante porque está en absolutos grises. Sí, tiene muchas cosas rescatables, hay cosas que yo le aprendí a Marty que digo, mira, eso súper mega lo respeto y lo incluyo en mi forma de ser, como esa perseverancia y tenacidad, pero también hay otras que digo, ¿a costa de qué, no? Si tu sueño es a costa de otras personas, tal vez no lo vale, ¿no? Y hay 70,000 formas de llegar ahí sin lastimar a nadie, que no se trata de cómo llegues, no se trata de llegar, se trata de cómo llegues, más bien. Eso es lo importante, de cómo llegues. De todos los personajes que ha hecho Timothy, ¿cuál tú dirías que te obligó como a alejarte más de tu propia voz? ¿De mi propia voz? Ay, no sé. Tal vez Paul Atreides. Paul Atreides sí es muy... ¿En voz? Sí, Paul Atreides. Paul Atreides habla mucho más grave, habla como en otro resonador. Es mucho más frío, es mucho más calculador. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál sientes que te tomó más preparación antes de poder doblarlo? El que sí dijiste, este va a ser un reto grande y tengo que preparar. Marty Mauser y Willy Wonka, ellos dos. Ok. Con Willy Wonka fue la preparación vocal de cantar 14 canciones para la película y estar listo y preparado para cantar tantas canciones en el cine. También tienes que cantar. Todas, cantamos, grabé 14 canciones para la película y eso fue un reto enorme que me tomó un rato. Y con Marty Supreme también, como encontrar al personaje, encontrar esa visceralidad dentro de mí, encontrar ese narcisismo dentro de mí, llevarlo al personaje, también me llevó un tiempo, un trabajo. ¿Y cómo ves tú cuando, por ejemplo, otro actor de doblaje dobla al mismo Timothy en alguna otra película? ¿Puedes verla normalmente o inevitablemente piensas cómo tú lo hubieras hecho? Creo que ambas. O sea, te mentiría si te dijera que no, pero sí, obvio, supongo sí pienso como cómo lo hubiera hecho yo, pero también como que yo creo mucho en esto de que los personajes per se te eligen. Entonces, hay personajes que digo, sí, por algo no me tocó hacerlo, como que tal vez no hubiera tenido como qué más ofrecerle. Sí, como que no me enfoco tampoco mucho en eso. Ok. Bueno, pues vamos con otro personaje que igual antes de que se nos acabe el tiempo quiero mencionarlo y es Mark Grayson. Gran personaje. Sí. Yo jamás volveré a trabajar para ti. ¡Se acabó! Mamá y yo lo decidimos con él, fue una decisión familiar. ¡No me voy a calmar! ¡Esto es una locura! ¿Qué crees que pasará? ¿Que esclavizaré a mis amigos por unos aliens que no conozco? Es uno de mis favoritos. ¿Escuchaste al Mark anterior antes de grabar el tuyo? No, la verdad no. Vi la serie en inglés cuando recién había salido. La vi en inglés con mi hermano y nada, no quise ver la otra versión en español para como traer una propuesta realmente honesta y nueva y no tratar de imitar absolutamente a nada ni nadie. Ok, ¿y qué opinas de que los fans a veces conviertan los cambios de voz o justo los redoblajes como en competencias o comparaciones? Tampoco me meto mucho a leer ni ver eso, o sea, como que entiendo que en el mundo en que vivimos como que la comparación es natural para la gente, pero pues para mí me parece absurdo, como que la competencia no existen dos actores iguales en todo el mundo, las aproximaciones a los personajes siempre van a cambiar y ambas son válidas, ¿no? Creo que nunca me fijo en eso, como que siempre que estreno un nuevo proyecto trato de no leer mucho como los comentarios porque
a final de cuentas todos son un punto de vista. Ni tanto los malos como los buenos. De hecho, los más peligrosos son los buenos, ¿no? O sea, también el que te dice, eres el mejor de todos y todo es como, bueno, se siente padre. Es peligroso porque el ego se alborota y se siente increíble. Que no suba el ego, sí. Ajá, pero solo es un punto de vista. No soy el mejor ni el peor, solo soy yo y hago mi trabajo porque me gusta y me divierte y me mueve cosas y desde ese mismo lugar los trabajo. Y pues cada quien tendrá sus opiniones, algunos estarán de un lado de otro, de un lado Exacto, justo. Pues creo que todo está bien, ¿no? Ajá, todo es válido. Hablando un poquito más acerca del personaje, siento que es un personaje que cada temporada, conforme va avanzando, creo que cada vez está más destruido psicológicamente. Sí. ¿Hay algún punto donde interpretar tanto sufrimiento ya empieza a afectarte a ti después de grabar? Sí. ¿Sí? Emocionalmente sí, es cansado, es agotador. Para mí siempre debe de haber un ritual. Para mí los rituales como actor son muy importantes, tanto para entrar al personaje como para salir de los personajes. Okay. Es como mantenerla... Tengo un gran amigo que yo pienso que es de los mejores directores que hay actualmente, mexicano, que se llama Diego del Río, estudiado con él actuación y él habla mucho de la higiene que tiene que tener un actor, ¿no? Así como un deportista tiene higiene y se cuida, ¿no? Hay una cierta higiene antes de entrenar, y te bañas, ¿no? Y todo, y después el actor tiene que tener una higiene de quién es él, ¿no? De su psique, de su alma, de su corazón, de sus emociones. Entonces para mí es muy importante el ritual antes y después de trabajar un proyecto, porque final de cuentas, al menos a mí sí me desgasta algo emocionalmente y mentalmente. Entonces sí debe haber un ritual como de colgar el traje y decir, bueno, hasta la siguiente temporada me lo vuelvo a poner, pero regreso a ser Emilio. Ajá. Wow, no me esperaba eso. No sabía que los actores tenían como ese ritual. ¿Cuál es el tuyo, por ejemplo? Pues no sé si los demás, yo sí. Hay quienes sí, pues conozco a varios. Conozco a quienes no, y también eso es válido. Depende de la aproximación que le den a su trabajo y a los personajes y desde dónde los trabajen. Para mí sí es muy personal el trabajo, tiene que implicar algo para mí. Si no me mueve nada a mí, yo siento que no le va a mover nada a la audiencia allá afuera cuando lo vea. Si a mí no me está pasando algo adentro, a la gente allá afuera no le va a mover nada. Es cuando salen a comprar palomitas, ¿no? ¿Y tienes algún tip que le puedas dar a la gente que quiere empezar a la actuación o en el doblaje, como de qué es lo que tú haces que crees que puede aportar a los demás? Hay muchas cosas, pero yo creo que prepararse. La preparación te da las herramientas para saber cómo trabajar y cómo cuidar de tu instrumento. Y yo creo que justo como no tratar de no enfrascarse en nada de esto de la competencia y eso desde mi punto de vista no existe, ¿no? Como que solamente es inspirarse de lo que te rodea y es como, órale, esto que hace este actor me encanta, ¿cómo puedo hacer eso siendo yo? ¿No? A mi forma, con mi instrumento, con mis cosas y pero la competencia como tal yo siento que no existe eso. No existen dos personas igual en todo el mundo. Si existieran las podríamos comparar, pero no existen. Entonces es contextos e historias muy diferentes. Creo que es en la tercera temporada, no estoy muy seguro, pero recibiste la noticia de que ya no ibas a hacer a un solo Mark, sino a 18, me parece. Sí. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Dije, oh shit, me van a pagar mucho. No, pues... Aparte de eso. Me dije, va a estar pesado, vocalmente, emocionalmente va a estar pesado, y sí lo fue. Grabar la tercera temporada de Invincible me dejó afónico cuando grabé, sobre todo la guerra de Viltrumita y la pelea con Conquest. Me quedé afónico. Estaba esa semana aparte en ensayos de teatro para estrenar una obra en el Teatro Milán que estaba produciendo y protagonizando, y era musical, me tocaba cantar mucho, y también esa misma semana estaba grabando Gladiador 2. Entonces fue mucha presión vocal para mi instrumento y yo me emociono mucho cuando estoy grabando y me quedé afónico y tuve que poner en pausa y después terminamos de grabar la batalla con Conquest, pero fue pesado físicamente. Okay. ¿Te dejaron decidir cómo iba a ser la voz de cada uno? ¿O? Fue en conjunto, o sea, obviamente en el doblaje ya hay una cierta referencia en inglés de cómo tiene que sonar. Okay. Pero con Lalo Garza, el director, estuvimos como trabajando que cada uno se distinguiera, a pesar de que todos son Mark Grayson, que cada uno fuera distinto y que hubiera algo que los diferenciara. Y ahí estuvimos trabajándolo un rato. Pasando a otro personaje que igual me gusta muchísimo y que me hizo llorar muchas veces, y también a la producción también. Brillo de Robot Salvaje. Qué bonito personaje, la verdad. Hermoso. No lo había visto de esa forma. ¿Es hora de volar? Sí. ¿Estarás aquí cuando regrese? ¡No puedo volar!
Siento que la relación con Ross le termina pegando muchísimo a toda la gente. A mí me pegó mucho, a producción también. Sí. ¿Hubo alguna escena que genuinamente te quebrara grabándola? Sí, sí hubo varias escenas. Para mí, lo que son Robot Salvaje, Wonka y El Niño y la Garza son 3 películas que yo le dediqué a mi mamá. Ok. Porque aparte fue una etapa donde me estaba llegando puros proyectos de mamá e hijo. O sea, era como mamá, hijo, mamá, hijo, mamá, hijo. Y Robot Salvaje, sí, la escena cuando se despide de Ross y también cuando regresa y la ve como desconectada. Estábamos llore y llore en la sala. Creo que es una película muy emotiva que toca fibras muy, muy especiales. Para mí, mi mamá es la persona que más amo en mi vida. Entonces, esa película yo cuando la veo, además llevé a mi mamá la primera a verla y yo no paraba de llorar y mi mamá la también no paraba de llorar. Creo que es un personaje que le tengo un amor inmenso y que deseo que continúe la historia, que sigan adaptando ahí el libro. Ay, ojalá que sí. Tengo entendido que sí se está preparando. DreamWorks, sí. Ojalá que sí se haga. Estoy Me seguro parece que que son sí. 3 libros, ¿no? 3 libros. Ok, sí, ya los voy a leer ahora sí. Ahí los tengo, pero no los he leído. Pero ahora sí ya los voy a leer. Me encanta. ¿Viste la película con público? Vi la película con público. ¿Y qué sentiste escuchando sus reacciones? Me da emoción, me da sentimiento, me deja tranquilo cuando veo que realmente a las personas se le olvida el actor de por medio, si no empiezan a ver a los personajes y los conmueve, es que el trabajo está hecho. Entonces de repente que cuando prendieron las luces de la sala y ver a todos llorando junto conmigo, Ok. fue como, muy bien, no solamente soy yo, ¿no? Es como que la historia se contó de la mejor manera. Wow. Tenemos algunos comentarios que igual me hizo algunos seguidores Ok. que igual quieren saber un poco sobre ti. Estoy listo. Te las voy a ir leyendo, ¿va? Venga. Un comentario dice, ¿hay algún personaje interpretado por otro actor que ves y dices, ese me habría quedado increíble? Hice audición para el Joker de Gotham, el Ok. chavito, y me quedé en el casting, pero se tardaron mucho en avisarme, como que pasaron 2 meses de cuando hice la prueba de voz y cuando me hablaron para grabarlo yo estaba de viaje y se tenía que grabar ese mismo día Ujú. y tuvieron que cubrirme con otro actor y me hubiera encantado grabar al Joker de Ok. Gotham. Ujú. Bueno, esto se parece un poquito, pero igual y hay otra respuesta. Ok. ¿Alguna vez te ofrecieron algo enorme y dijiste que no? Sí. No voy a decir qué proyecto. Pero sí, hay un proyecto ahí que me hablaron y que la verdad yo conscientemente, porque la película no me emocionaba y no sentía que justo porque no solo no me emocionaba, sino yo sentía que iba a ser una muy mala película, dije, la verdad, siento que no voy a hacer el mejor trabajo que puedo hacer porque ya hay ese juicio de por medio de que no me gusta el proyecto y lo rechacé. Me hice bien Ok. pato y dije que no podía. Sí, A veces es la mejor decisión, Sí. ¿sabes? Sí. sí. ¿Hay competencia entre actores más de lo que vemos públicamente? Sí, mucha. Los egos, pero no solamente entre actores. Creo que en el ambiente artístico está muy expuesto por la exposición que hay, pero creo que el ego en cualquier profesión es como el peor enemigo y siempre está luego ahí como rondando, pero yo trato de no enfocarme en eso y como enfocarme en lo mío y en mi trabajo. Ok. Y por último, ¿cuál es el mito más falso sobre cuánto gana un actor por interpretar un personaje gigantesco? Que son millonarios, es como súper no. Eso, que te vuelves millonario, así es como, claro que no. Al menos en doblaje acá en Latinoamérica no pasa eso. Ok, pues bueno, tenemos una última dinámica. Ajá. Este es un reto final. Ok, Y básicamente lo que va a pasar es que yo te voy a proponer una escena ok, y tú vas a hacer al personaje. ok. Listo, son personajes que a la gente le hubiera gustado o le daba curiosidad saber cómo sonaría con la voz de Emilio Treviño. Órale, ¿Ok? ok. Entonces, pues, este que te voy a poner es Hippo, de Cómo entrenar a tu dragón. Órale, qué cool. Entonces, Me encanta. básicamente te voy a poner la escena Ok. y como si fuera Y lo van a insertar acá. Ok. Ajá. Me encanta. Sí, yo te la muestro por acá y ya en edición nos ayudan a ponerla. Excelente. Venga, pues, ahí va. ¿Ves? Esto es un ejemplo de lo que estoy hablando. Fue solo un problema de ¿Qué no calibración. sabes, Hippo? Que si quieres salir un día a pelear con dragones, tienes que cambiar todo. Esto. Pero acabas de señalarme completo. Sí, eso es. Tienes que dejar de ser tú. Sí. Tú te vas a meter en problemas por mantener toda mi vikinguez bruta encerrada. Mira que habrá consecuencias. Creo que me arriesgaré. Afila la espada ahora.
Ok, me encanta. ¿Lo Me tienes? encanta cómo entrenar a tu dragón, deben de saberlo. Gran película, las Creo que tres sí. increíbles. A ver, Luisito me anda retando duro, Es el reto final. Estoy listo. Vente, Luisito. A ver. Va, cuando gustes. Ok. Esto es un ejemplo de lo que estoy hablando. Fue solo un problema de calibración. Tipo que si quieres salir un día a pelear con dragones, tienes que cambiar todo. Esto. Pero acabas de señalarme completo. Sí, eso es. Tienes que dejar de ser tú. Ah, ya. Sí. Mira, te vas a meter en problemas. ¿Sí? Por mantener toda mi vikinguez bruta encerrada. Y mira que habrá consecuencias. Afila la espada ahora. Me encanta. Ya, DreamWorks, por favor. DreamWorks, Llámame por para la favor. película. Increíble. Oye, me gustó mucho, Gracias. Para la siguiente, ojalá que haya una siguiente. Ay, por favor. Pues para cerrar, unas últimas preguntitas que quisiera hacerte. Ok. Llevas haciendo esto desde niño y literalmente podemos escuchar distintas etapas de tu vida a través de tus voces. Sí. Si tú pudieras sentarte 5 minutos con el Emilio que grababa sus primeras voces, ¿qué crees que sería lo que más le sorprendería de la vida que tienes hoy? Todo. todo. Yo creo ver cuántos sueños se han hecho realidad que tenía desde pequeño, desde darle voz a mi superhéroe favorito, desde trabajar en una peli de Christopher Nolan, desde poder hacer teatro, cine, televisión, doblaje y todo, poder coordinarlo al mismo tiempo y que he mantenido a mi familia y a mis amigos cerca. Yo creo que eso es lo que más le daría gusto. Y yo le diría como que disfrute el camino, que no se preocupe tanto, que se divierta, que no deje de divertirse. Qué padrísimo. Y por último, de todo lo que todavía te falta por hacer, ¿cuál sería ese personaje o proyecto que si algún día sucede dirías, ok, ya cumplí uno de mis sueños más grandes? Yo creo que trabajar en el extranjero filmando, eso me haría muy feliz. ¿Filmando como actor de doblaje o como actor? Filmando en cine. Ok. Me encantaría. Qué padrísimo. Esperemos que sí se logre. Manifestemos. Este lugar es para manifestar, ¿ok, gente? Exacto. Oye, pues muchísimas gracias. Estuvo muy padre la entrevista. A Me ti, divertí hermano, mucho. muchas gracias, estuvo muy cool. Diría que Aunque nos colgó 2 veces. Aunque nos colgó. Pero bueno, estuvo divertido el Estuvo momento. divertido. Y 2 personajes se intentó y pues pasó a los 2 Ey, personajes. ¿qué pasó ahí, bro? Son grandes personajes. ¿Cómo les vas a decir que no a una Y eso pizza? que íbamos a pedir pizza de sartén, Ni modo. La más buena de todas. La más buena. Oye, pues muchísimas gracias. A ti, hermano. ¿Algún último mensaje que quieras dedicar a la gente? Nada, que vengan a seguir tu canal, hermano, que se suscriban, que activan las notificaciones, que no se pierdan todo lo que sigue acá, Luisito. Todo eso que hay Y que mucho hacer. éxito en este proyecto. Ok, pues muchísimas gracias, Dudes. Gracias por ver hasta acá. Igual, lo mismo. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar. Y pues nos vemos para la próxima ocasión. Muchas gracias por estar aquí, Dudes. Y nos vemos pronto. Chao, Bye. chao. Bye.